Lo primero que quiero que presentemos, digamos, en este momento es nuestra propuesta de plan de trabajo como, como propuesta psicoeducativa, ¿cierto? Entonces, primero nosotros, pues quisiera como invitarlos a que la persona que quiera compartir pantalla pueda hacerlo, pueda, que podamos entonces saber un poco en qué consiste, cómo ha planteado su plan de intervención psicoeducativa, para que podamos hacer una retroalimentación sobre, a veces entendemos mejor las cosas una vez que la hemos puesto en práctica, ¿vale? Entonces, para no tomarnos pues como, o sea, que podamos pasar, ayer en la clase no pudieron pasar todos, por lo tanto, pues quisiera como invitarlos a revisar la persona que quiera, pues compartir su plan de intervención, puede proyectar pantalla y lo vamos revisando. Recuerden que no, de aquí no va a salir una nota, es un asunto más formativo que sumativo, es decir, que vamos es a aprender a, a precisar lo que hemos hasta el momento abordado. Es en este momento lo más importante, precisar. ¿Vale? Entonces, me gustaría alguien que quiera compartir pantalla, lo puede empezar a hacer. En este momento está habilitado para que un participante pueda compartir a la vez, para que sea mucho más organizado. Entonces, ¿quién comienza? ¿Quién quiere empezar? ¿Están ahí? Hola. Ok. ¿Tú ya estás en el Ahí grupo? ya se ve. Sí, se ve, se ve. ¿Tú ya tienes práctica asignada o todavía no? Sí, sí, profe. Ah, perfecto. O sea que vas a hacerlo de manera, o sea, podrías utilizar esto como, como aspecto dentro de tu práctica. Te podría servir para no Sí, hacer doble. Ah, re bien. Vale, sí, entonces, pues yo quiero proponer esto para el proyecto de práctica, pero pues igual todavía no sé porque eso depende de los, como las necesidades que vayan surgiendo en bienestar universitario. ok, entonces, básicamente dentro de este problema, mira que tienes varios elementos contemplados. Entonces, ahí qué sería importante en esa definición del problema, que te decantes por uno de esos problemas que tienes ahí mencionados. Entonces, si el asunto va a ser la carga emocional, es decir, vamos a tratar eh, casi que el desgaste emocional y la carga emocional de las personas con discapacidad o con diversidad funcional, y ese va a ser, digamos que mi problema. Ya lo otro, como tal, es como una justificación a ese problema, ¿no? Que se da por las barreras, que se da por estas situaciones entre la universidad y el entorno. Pero Sí. principalmente entonces, te sugeriría es en esa definición del problema, como para que lo, lo simplifiquemos, sería desarrollar un poco más la carga emocional y no tanto las barreras impuestas por o las causas de esa carga emocional, sino que nos vamos a centrar exclusivamente en entender un poco lo que vamos a manejar como concepto, como criterio para nosotros organizar nuestras decisiones. Entonces, cuando tú dices, voy a trabajar en carga emocional, ¿qué te refieres realmente allí para trabajar? ¿Vale? Eso sería como retroalimentación en esta primera partecita de definición del problema. Focalizarte sobre carga emocional, eh, para que
no quede como una justificación, por decirlo así, del problema, ¿vale? Profe, ¿cómo así es como más definirla, lo que es la carga emocional en el ámbito psicológico o qué? Sí, sí, digamos que vamos es a definir de manera sucinta, de manera como muy clara, qué es lo que vas a abordar por carga emocional. De hecho, digamos que la definición del problema es la, la, pues en este sentido, como lo tiene, sería la carga emocional de las personas con diversidad funcional. Esa carga emocional muchas veces a uno le hace ruido, es decir, uno queda como diciendo, como a qué hace referencia a esa carga emocional. Quizás si nosotros habláramos, es decir, otra persona que tuviera una definición de problema que dijera algo así como depresión en personas con diversidad funcional, eh, prácticamente no necesitaría la definición conceptual de depresión, digamos que ya está un poco más clara. Pero cuando hay una categoría, digamos, emergente o un poco reciente o nueva, como es el desgaste o la carga emocional, implica pues una operacionalización, por decirlo así, una definición de ella para que se entienda. Digamos que uno puede decir, si lo hubieras dejado en definición del problema, la carga emocional de las personas con diversidad funcional de la Universidad de Santiago de Cali. Y ahí, como tal, tendrías como tu definición. A mí, por ejemplo, sí me surge un poco la inquietud, es cuando tenemos una categoría, un concepto que es poco frecuente, de poco uso, ¿vale? No significa que no sea importante la carga emocional, pero sí lo que quiero señalarte es que uno elige, decide, ¿no? Decide qué tan claro es para el otro el fenómeno que quiero abordar. Entonces, en ese sentido, la carga emocional, pues sí, digamos, amerita un poco que no hayan falsas concepciones de carga emocional, ¿vale? Que lo que pasa es que yo no supe como qué término podía englobar a todo lo que puede llevar eh, esto de las barreras que tienen en la sociedad. Ujú. Entonces, por eso lo puse. Entonces sería como, no sé, profe, no entiendo. Ah, bueno, entonces, digamos que a ti lo que te interesa son las consecuencias de esas barreras impuestas y esas consecuencias tú lo quieres es, digamos que medir en términos de su impacto sobre la, la salud mental. Puede ser una alternativa. Es decir, Eso sí, ujú, es más como, como la problemática que empiezan a tener a nivel mental por todas esas barreras, que la discriminación, que muchas veces las personas por desconocimiento no saben cómo brindarle ayuda y lo que hacen es hacerlo sentir mal. Entonces, si a eso le anexamos el estrés del estudio o el impacto del estudio en primer semestre, bueno, no sé la necesidad de cada persona, pues es una carga emocional, pero entonces para cambiar esa palabra que se asimile a lo que yo quiero, no sé. No sé claro, si ya me entiendas qué es lo que quiero. claro, pero sí, sí, pues entiendo que digamos que tu preocupación son los efectos de toda esta discriminación sobre las personas con disfuncional y con diversidad funcional. En ese Sí. sentido, podríamos, podríamos hablar de salud mental como categoría. O sea, el problema, digamos, que tú quieres abordar es la salud mental de las personas con diversidad funcional en la Universidad de Santiago de Cali. Digamos que ese es como tu, Ah, sí. tu labor, por decirlo así. Si ya tú quieres mirar algo más específico dentro de la salud mental, podríamos hablar, igual tu población es la población con diversidad funcional, no te interesa tanto como el cuidador de esa persona, porque No. normalmente exacto, porque normalmente el desgaste o la carga emocional Ujú. se presenta más en los psicólogos que atienden a estas personas, en los cuidadores, o sea, el concepto de carga emocional o de desgaste emocional, por ahí, por eso te digo,
yo estoy asumiendo el concepto de carga emocional como el concepto que yo conozco como desgaste emocional, Ya. ¿vale? Y el concepto de desgaste emocional hace alusión es a los cuidadores principalmente, es decir, a las personas que atienden personas con una enfermedad particular. Y entonces cuando nosotros llevamos, digamos, mucho tiempo escuchando a las personas sobre sus dolores, sobre sus sufrimientos, entonces nos deshumanizamos. Básicamente no entendemos o no queremos entender realmente el sufrimiento del otro porque ya estamos desgastados emocionalmente. Es como el desgaste del cuidador o el desgaste emocional. Eso tú lo encuentras en el, y bueno, y para los demás lo encuentran en los descriptores de ciencias de la salud, como para definir, o sea, yo podría sugerirte, decirte, bueno, puedes explorar en los descriptores de ciencia de la salud eh, cuál de los descriptores que aparecen allí te puede funcionar más. Por ahora, dejémoslo en salud mental, pensando en que la salud mental sería como la gran categoría o el norte al que tú quieres dirigirte, ya de pronto dentro del desarrollo de tu práctica, tú dices, no, dentro de la salud mental a mí me gustaría trabajar específicamente sobre la ansiedad, porque estoy notando que el problema, digamos, como más frecuente o más recurrente es la ansiedad en estas personas o, o otra cosa, ¿no? Entonces, podríamos dejarlo como definición del problema en términos de salud mental en las personas con diversidad funcional, ¿sí? Ese es como el problema que tú quieres trabajar, ¿no? El asunto de la salud mental en ellos. Eh, Algunos dirán, por ejemplo, en este caso, profe, pero la salud mental más bien será la enfermedad mental en las personas con, ¿cierto? En las personas con, pero realmente lo que nos inquieta a nosotros es cómo hacemos para favorecer la salud mental. Entonces, finalmente va a ser casi que propuesta psicoeducativa en salud mental de personas con diversidad funcional. Sí, en últimas, si recuerdan el esquema que habíamos manejado la clase anterior, decíamos, vamos a proponer proyecto psicoeducativo en salud mental de las personas con discapacidad, con disfuncionalidad, diversidad funcional. Listo. Ok. Muy bien. Entonces ahora vamos a mirar entonces la lluvia de soluciones. Vale, entonces pasa algo muy similar a lo que pasó la sesión anterior. Vale, la sesión, es decir, a la clase del día de ayer. ¿Qué sucede con la lluvia de soluciones? Miren que la lluvia de soluciones se convierten, o no sé si les pasó, no sé si te pasó, Camila, que cuando vas a plantear los objetivos, se te hace como si fuera algo muy similar. Héctor levantó la mano. ¿Profe, me escucha? Sí, te escucho. Ah, bueno, es que parece que no salía el audio, pero ya. Ujú. Eh, es que dos cosas rápidas. La primera palabra, cuando Camila hablaba, y como no podía comunicarme, la primera palabra que se me ocurrió fue el impacto, ¿no? Cómo impacta emocionalmente en este tipo de población. Ujú. Simplemente pues que como le puede servir de dato a Camila el impacto. Es una simple opinión. Y lo segundo es que Ahí Se se te te fue el audio. fue el audio. Pero mira que con lo que dice Héctor, ahí es Profe, importante, antes sí, de pasar, es que sepas que nosotros en este punto de la historia, ¿vale? salud. Vamos a diferenciar eh, investigación de intervención. Cuando tú quieres evaluar el impacto de, estás haciendo investigación. Digamos que tú quieres saber qué tanto impacta las barreras, todo sobre la población, ¿cierto? Pero en este caso en particular, nosotros vamos a formular un proyecto de intervención. ¿Eso qué significa? Que tú te vas a encargar a través de tus estrategias, a través de tus actividades que están dentro del marco del proyecto psicoeducativo, de trabajar la salud mental de estas personas. Porque a través de una investigación, entonces, ¿qué sería lo estratégico? Que tú en tu lugar de práctica, pues hagas tu tesis de investigación
y al mismo tiempo pues hagas tu práctica, tu propuesta de intervención. Cosa que tú, por ejemplo, puedes decir, bueno, yo encontré que el impacto de las barreras en la salud mental es bla, 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 bla. Y para eso, entonces, yo creé... Encontré esto en internet. Dios mío, esa Siri cuando uno no la necesita aparece. Entonces, el asunto es que tienes como una moneda que tiene cara y tiene sello. Y normalmente cuando hacemos investigación, deberíamos estar pensando entonces cómo intervenimos. Y cuando estamos interviniendo, estaríamos preguntándonos qué es lo que necesitamos intervenir, que sería el apartado investigativo. Entonces, si tú tienes una misma población, un mismo lugar de práctica, haces tu práctica, formulas tu proyecto de trabajo de grado allí mismo. Y entonces, pues tienes como los dos lados y tienes una comprensión mucho más completa del fenómeno. Entonces, tú, por ejemplo, mediante tu trabajo de grado, puedes evaluar el impacto de, es decir, el estado de salud mental de la población, cómo se encuentra la salud mental. Y a partir de ahí, entonces tú formulas una intervención. Dices, bueno, me di cuenta que la patología más frecuente en la salud mental de esta población es la ansiedad y la depresión. Entonces mi propuesta psicoeducativa va a ir orientada a trabajar sobre ansiedad y depresión. En este momento, digamos que lo estamos tomando como un asunto de promover la salud mental en general, ¿no? Porque no, nos hace falta información acerca de cuál es la problemática particular. ¿Qué estamos diciendo entonces entre líneas? Estás en tu lugar de práctica, tú puedes empezar, y todos nosotros, cuando estamos en nuestros lugares de práctica, cuando estamos trabajando, queremos promover salud mental, eso es lo que queremos hacer. Pero ¿por qué lo queremos hacer? ¿Qué fue lo que leímos en ese contexto que nos lleva a pensar que es necesario trabajar salud mental? No tanto porque sea una política pública, sino porque vemos en el entorno que necesitamos promover esa salud mental. Ahora, dentro de la salud mental, ¿qué aspectos de salud mental queremos trabajar? Y entonces ahí es donde podemos hacer observaciones participativas, donde nosotros nos involucramos con la población y observamos, interactuamos, y entonces empezamos a identificar problemáticas específicas dentro de la salud mental. Entonces, si vamos entre líneas diciendo es prácticamente que la misma población nos dice qué problemáticas de salud mental necesita trabajar. Nosotros podemos tener el tema salud mental y con la población construimos entonces la aproximación, sobre todo para que se sostenga en el tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros construimos algo desde nuestro escritorio, muchas veces lo construimos como de espaldas a lo que realmente sucede. Entonces, a veces uno puede saber qué problemáticas tiene la población, pero al mismo tiempo también cuáles son las soluciones que parten de la misma población. Entonces, para tratar estos problemas que me estás mencionando, ¿qué soluciones se te ocurren? Para yo, con esa información, poder ir a la literatura, poder ir a lo que yo sé como psicólogo, psicóloga, y ajustar para que se pueda mantener en el tiempo esa solución. Una solución que parte de los sujetos implica que se me ocurrió a mí, no vino de afuera. Como se me ocurrió a mí, entonces lo hacemos así. Y lo hacemos así porque tiene esta misma lógica en nuestro territorio. Entonces, es interesante eso que menciona Héctor, porque finalmente pues terminamos diciendo, verbos de investigación van a ir por el lado de conocer. O sea que cuando yo, por ejemplo, quiero, por ejemplo, conocer o buscar si la universidad tiene derechos y responsabilidades para esta población que faciliten su aprendizaje en el aula de clase, digamos, esta es una actividad más Profe, investigativa, ¿sí? Héctor iba a decir otro punto antes de empezar con este, creo yo. Sí, él iba, creo que eran 2 puntos, dijo uno y se le fue el audio. No sé si Sí, ya lo recuperó. ¿Ahí me oyen? Sí, así. ya, hola, dale. El, gracias. El segundo era así cortico. No, Cuando se te hablamos, escucha entrecortado. uno puede pensar en que ¿Lo puedes escribir? Creo que te va a tocar escribirlo, ¿oyen? Héctor.
Creo que vas a... Ahí me escuchan. Último intento. Dale, dale, otra Sí, vez. ahí ya. Bueno, es cuando hablamos de salud mental, es bueno especificar que la salud la tenemos que presumir de buena salud o podemos decir bienestar mental para este caso. Vale, para este caso, nosotros hablaríamos del concepto de salud mental. Digamos, yo hasta el momento no he escuchado el concepto de bienestar mental. O sea, si de pronto es una aproximación reciente, digamos que no la conozco en este momento, pero hablaríamos de salud mental en términos generales, porque la salud, digamos que implícitamente trae dentro de su definición un estado de bienestar subjetivo. Ahora, ese bienestar subjetivo pues debe de tener unos elementos objetivos sobre los cuales basarse, pero, pero esos elementos de los que Camila se va a hacer cargo, eh, pienso que están más relacionados con el asunto tanto objetivo como subjetivo de ese bienestar, es decir, de esa salud mental. Entonces, en esa línea de trabajo, por ejemplo, diríamos que usamos el concepto salud mental porque engloba dentro de sí mismo el bienestar. ¿Bien? Hay conceptos similares también que tienen que ver con la calidad de vida, por ejemplo. La calidad de vida también, digamos, explora un poco el bienestar subjetivo de la persona con una enfermedad particular, es decir, cómo, por ejemplo, el cáncer afecta la calidad de vida, ¿no? Relacionada con esa salud en particular. Eh, y así, pues, por cada enfermedad. Entonces, de hecho, dentro de lo que está planteando Camila, dentro de esa lluvia de soluciones, por ejemplo, aparecen eh, 4 soluciones. La primera dice capacitaciones a estudiantes y profesores para facilitarles el conocimiento acerca de la diversidad funcional. Bien. Entonces, fíjate que era por donde te preguntaba hace un momento, la dificultad un poco que puede surgir cuando hacemos esta lluvia de soluciones así y luego nos sentamos a escribir los objetivos, ¿vale? No, con gusto, Héctor. Nos sentamos a escribir los objetivos. Entonces, yo en este momento, digamos que pensaría, mientras estamos aprendiendo, vale que hagamos muchas soluciones allí. Por ejemplo, cuando yo les hacía lo de las lluvias soluciones, pensaba que lo que íbamos a encontrarnos eran actividades propiamente dichas, es decir, la capacitación, por ejemplo, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Qué actividades vamos a meter allí? Lo vamos a hacer a través de entregar panfletos, entregar folletos, vamos a grabarnos un WhatsApp y vamos a ponernos en nuestros estados cápsulas informativas, descárguelas aquí, vamos a tener una página, un blog, vamos a crear un video en YouTube, vamos a pasar por los diferentes espacios, 5 minutos con cada profesional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Es como el asunto, casi que esta lluvia de soluciones se convierte en algo no tan teórico y más pragmático, o sea, más de la acción. Entonces, mira, por ejemplo, capacitaciones a estudiantes, aquí creo que es donde vienes a hacer el análisis de ventajas y desventajas. Ah, ok, ya viene la descripción. Tener un acercamiento previo con la población para que comuniquen cuáles son las dificultades en la universidad que les molesta. La persona encargada de la capacitación debe ser especialista en el tema o debe buscar información veraz que le otorgue los conocimientos para compartir con profesionales y estudiantes, profesores y estudiantes, e informar a todos los estudiantes y profesores por medio de afiche en el cual esté el objetivo de dicha capacitación. Entonces, Es que esto iría más acorde a lo que estabas diciendo tú de qué se iba a realizar para lograr eso. Pero aquí en la diapositiva anterior sí tengo las ventajas y desventajas. Entonces, pues no sé qué diapositiva dejo. ok, entonces, digamos que en el paso a paso de cómo lo hacemos, ¿cierto? En ese paso a paso de cómo lo hacemos, nosotros inicialmente necesitamos hacer una lluvia de soluciones y esa lluvia de soluciones va a venir, al menos hasta el momento como lo han venido presentando los estudiantes, de absolutamente todo. Casi que vienen no necesariamente actividades. Cuando lo proponía, inicialmente uno en la lluvia de soluciones propone es
actividades, o sea, acciones puntuales. ¿Listo? Y esas acciones puntuales uno las evalúa posteriormente para saber realmente qué tan viable es su aplicación, es decir, que se puede implementar. Yo tengo una muy buena idea, pero resulta que es imposible de realizarla. Ejemplo, resulta que yo quiero hacer, no sé, pasar videos o cápsulas de información y resulta que en el lugar en el que estoy pues no hay un lugar para pasar esas videos y esas informaciones, no hay un televisor o no hay un equipo de sonido. Y yo digo, no, pues yo llevo el mío, ¿no? O yo llevo mi computador y pues con eso lo resuelvo. Pero el asunto o la desventaja que tendría, digamos, esa solución sería el hecho de que pues o regalas tu computador porque si tú te lo llevas, pues ya no se puede sostener en el tiempo esa actividad o esa acción. Es como si nosotros pensáramos que estamos creando acciones que se sostienen por sí mismas en el tiempo, ¿sí? Acciones que nosotros podemos dejar instauradas, casi que instaladas, como capacidades instaladas que permiten que el lugar en el que nosotros estamos realizando la propuesta psicoeducativa terminemos entonces teniendo eh, una, no solamente agentes educativos, es decir, personas capacitadas que manejan el concepto, que saben cómo desenvolverse, sino también herramientas para que esas personas puedan capacitar a otras o para darle una utilización. Por ejemplo, si nosotros dejamos una herramienta y esa herramienta no la saben utilizar, sino solamente una persona, si esa persona se va del lugar, esa herramienta que se quedó quizás ya no se pueda implementar. Y no se podría implementar porque no se le da, digamos, como el acento o el énfasis en la capacitación que nosotros habíamos brindado. Entonces, es muy importante que nosotros, cuando nos pregunten por qué elegimos una actividad por encima de otra actividad, sepamos cuáles son las ventajas y desventajas que tiene irnos por una u otra actividad. En ese sentido, entonces, Camila, para responder a tu pregunta, en el planteamiento de la propuesta psicoeducativa, nosotros debemos detenernos un momento a hacer ese análisis de ventajas y desventajas de cada solución propuesta. ¿Eso qué significa? Que a la capacitación a estudiantes y profesores para facilitarles el conocimiento acerca de la diversidad funcional, esa capacitación a estudiantes y profesores es una actividad que necesitamos entonces decir cuáles serían sus ventajas y desventajas para que nosotros podamos entonces decir qué deberíamos de hacer si tuviéramos poco tiempo y tuviéramos pocos recursos. Elijamos entonces la actividad más potente, es decir, la actividad que más ventajas tiene y que menos desventajas ofrece, como primera actividad, como actividad central. Y posteriormente vamos a ir construyendo sobre la marcha las demás. En ese sentido, entonces, si tú dices, bueno, yo quiero trabajar, o el problema para mí es el problema de la salud mental en esta población, yo para trabajar la salud mental en esta población voy a capacitar a estudiantes y profesores para que tengan conocimiento acerca de la diversidad funcional. Aquí que está entre líneas, y aquí digamos que quiero que me pongan mucha atención con lo que voy a decir porque trae de por sí un análisis que a veces se nos pasa por alto. ¿Cuál es ese análisis? Que nosotros al momento de proponer una solución, o sea, cuando hacemos la lluvia de soluciones, de entrada estamos entre líneas, no de manera explícita, estamos identificando posibles causas de ese problema. Entonces, para Camila, una causa de los problemas de salud mental de esa población es la falta de información que tienen los estudiantes y profesores acerca de la diversidad funcional. Bien, y eso no lo escribe ella, o sea, ella no lo ha dicho todavía. Pero su solución ataca esa causa que ella considera importante. Ahora, ya que nosotros empezamos a notar eso, o sea, ya empezamos a decir, o sea, profe, que cuando yo planteo una solución, como por ejemplo esta,
capacitación a estudiantes, yo de entrada estoy diciendo que una de las causas de esa dificultad en la formación tiene que ver con esta idea, con esta actividad. Y entonces ahí uno se preguntaría, ¿qué tan cierto es, cierto? ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tanto contribuiría el yo capacitar a estudiantes y profesores en más información sobre la diversidad funcional? Y cómo eso puede impactar sobre la salud mental de las personas con discapacidad. Quizás entonces a mis capacitaciones le haría falta que ese conocimiento sobre la diversidad funcional yo lo enfoque hacia los efectos que tiene mi acción sobre el otro, es decir, mi relación con el otro, que a veces se nos olvida que una persona con diversidad funcional es como si la tratáramos como si no fuera un ser humano, ¿no? Como si perdiera la condición de ser humano, ¿vale? Como si no sintiera, ¿no? Como que lo podemos tratar como queramos. Entonces, a ese punto, yo no sé si he sido claro, Camila, con lo que acabo de decir, porque a veces me pasa que creo que estoy siendo claro y no lo soy tanto. Entonces, me gustaría saber si ha quedado claro que cuando tú pones esta solución como capacitación a estudiantes, inmediatamente dices, voy a casi que a pensarlo en términos de un, una causa del problema, una causa del problema que yo estoy atacando a través de esta actividad. Entonces, en resumidas cuentas, uno diría, si yo creo que una causa del problema es la poca información acerca de diversidad funcional, y creo y le apuesto a que efectivamente al dar yo más información estoy contribuyendo a la salud mental de las personas con diversidad funcional, entonces podría yo, digamos que estar tranquilo, ¿vale? Es decir, cómo nosotros monitoreamos qué tan bien o qué tan mal la actividad que estamos proponiendo funciona, ¿sí? Funciona. Y sobre todo, que esta actividad va a traer consigo que nosotros vamos a poner un objetivo. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo, digamos, de Camila con esta actividad? Normalmente los verbos que vamos a utilizar para la redacción de objetivos de intervención, ¿vale? Primero, tenemos que reconocer que nuestro lugar como rehabilitadores, correctores, interventores, es un lugar en el cual no depende 100% de nosotros el cambio en el otro. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar verbos donde nuestra responsabilidad sea compartida. ¿A qué nos referimos con eso? Vamos a utilizar verbos como facilitar, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a facilitar, pero no vamos a aumentar porque no depende de nosotros que aumente, pero nosotros sí podemos decir facilitar el aumento de conocimientos acerca de la diversidad funcional en estudiantes y profesores. Ese es mi objetivo al cual yo le estoy apuntando. ¿Cómo lo voy a hacer? Con capacitaciones. Aún así, esas capacitaciones, pues de aquí adentro tiene Camila señalado cómo piensa hacer esas capacitaciones. ¿Qué problema tiene esto? Por lo menos en la segunda que tienes, la persona encargada debe ser especialista en el tema, puede buscar información veraz, ¿no? Lo bueno es la forma en que lo redactaste. ¿Por qué? Porque si hubieras colocado que la persona encargada tiene que ser profesional, pues entonces tú no lo podrías hacer, porque todavía no eres profesional. Pero entonces dices que para poder hacer la capacitación debemos contar con una persona que sepa del tema. Y eso digamos que es muy importante que no escribamos por escribir. O sea, no podríamos decir, debe hacerlo un profesional, porque si no cuentas con un profesional, pues entonces no puedes hacer tu trabajo, no puedes hacer tu propuesta. Bien, entonces, primero, hemos dicho muchas cosas, pues vamos a resumirlas, ¿vale? Lo primero que nosotros necesitamos entender es que cuando vemos un problema, ese problema tiene unas causas, ¿vale? Entonces, el problema de la salud mental en la diversidad funcional tiene unas causas.
Entonces, Camila, por ejemplo, habla acerca de las barreras que se ofrecen. Esa puede ser una causa del problema. Bien. Otra causa del problema, ¿qué más puede ser? Según Camila, tiene que ver con los conocimientos de las personas sobre la discapacidad, diversidad funcional. Bien. Y podemos entonces nosotros, cuando queremos hacer algo muy bien hecho, pensar en que nuestro problema tiene unas causas y que a partir de esas causas, la idea es que no tengamos tantas causas. Pensemos las causas, máximo de 3 causas, porque si no se nos hace inmanejable. Entonces, pensar en 3 causas de ese problema. ¿Por qué es tan importante que nosotros identifiquemos las causas que para nosotros eh, tienen que ver con la explicación de por qué se está presentando ese problema? Porque a partir de ahí, nosotros lo que vamos a hacer es formular entonces la solución. Es decir, que si el problema de Camila es la salud mental de la población con diversidad funcional, entonces la solución de Camila sería promover o desarrollar o incentivar o facilitar el desarrollo de salud mental en esta población. ¿Bien? Ese va a ser, digamos que su objetivo general terapéutico de todo su proceso como tal. Ahora, por cada causa, ¿ven?, del problema, entonces ella va a formular un objetivo terapéutico para atender a esa causa. Entonces, si por ejemplo, causa es bajo conocimiento de diversidad, entonces el objetivo de intervención va a ser aumentar, pero entonces facilitar el aumento, promover el aumento de conocimientos sobre diversidad funcional. ¿Listo? Ya con una vez que yo tengo claro mi objetivo, ¿listo? Entonces yo ya sé si estoy cerca o estoy lejos. Si yo me fijé un objetivo de aumentar conocimientos, ¿cómo yo sé que alcancé ese objetivo? Y es donde hablamos de indicadores. Entonces, los indicadores se nos convierten a nosotros en preguntas para nosotros mismos, que nos llevan a decir, ¿aumentaron los conocimientos o no aumentaron los conocimientos? Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta que aumentaron los conocimientos sobre diversidad funcional? Un indicador de ese aumento de conocimientos puede ser la palabra que yo uso para referirme a las personas con discapacidad. Entonces, hablo de discapacidad, hablo de diversidad, hablo de condiciones especiales, de personas especiales. ¿Cómo me refiero a esas personas? Y yo puedo ponerme ese indicador y me propongo entonces que las personas con las que yo trabajo sepan cómo los nombramos, cómo los llamamos, ¿sí? Ese puede ser un indicador. Entonces yo puedo ese gran objetivo de conocimiento fragmentarlo o dividirlo por pequeñas preguntas que me voy a contestar a mí terminada la actividad. ¿Qué actividad? Entonces ahí es donde yo me voy a poner a pensar, ¿cómo hago para promover o facilitar el aumento de conocimientos de las personas con con diversidad funcional? Ah, bueno, voy a promoverlo voy a diseñar casos y a partir de esos casos vamos a discutir sobre ese caso, vamos a ponerlo en común, vamos a hacerlo de manera grupal, entonces caso uno y caso 2 y caso 3 y cada uno de esos casos en particular tienen un común denominador o trabajan diversos aspectos de diversas diversidades funcionales, diversidades cognitivas, motoras, para poder tener un panorama mucho más general del problema. ¿Sí? Entonces, con eso, por eso es tan importante que ustedes entiendan que lo que vimos clases anteriores de esos 5 pasos son cosas que nosotros vamos a estar utilizando de manera recurrente, recurrente, recurrente. Entonces, cuando nosotros formulamos el problema, creo que no tenemos lío cuando se trata de construir el problema con la gente. Bueno, para ti, ¿cuál es el problema? Y para ti, ¿cuál es el problema? Y para ti, ta, ta, ta. Y entre todos elegimos el problema. Y hagamos lluvia de soluciones. Y eso creo que quedó muy bien claro. Ahora, cuando nos sentamos a escribir nuestro proyecto psicoeducativo, entonces nosotros aquí vamos a usar un paso más, que es el que estamos explicando en este momento, que es el hecho de que ustedes puedan esbozar el problema como si fuera un mapa conceptual, es decir, este es el problema y estas son sus causas, ¿sí? Como
concepto, problema y causa 1, causa 2, causa 3. Y, por lo tanto, ¿cuál sería entonces la solución para ese problema? Entonces yo ya tengo, mi problema es que los niños autistas tienen un pobre desempeño a nivel verbal y yo quiero trabajarlo. Ese fue, digamos, uno de los que trabajamos ayer. Entonces, quiero mejorar el desempeño verbal de los niños autistas. Entonces, si el problema es que hay bajo desempeño de niños autistas, entonces mi objetivo terapéutico de intervención pues va a ser favorecer el incremento de habilidades verbales o el desempeño verbal de niños autistas. Bien, ese va a ser mi gran objetivo. Ahora, causas de por qué puede tener un niño autista un pobre desempeño verbal. ¿Listo? Entonces que no tiene mucha socialización, que la teoría de la mente está baja. Bien, entonces yo empiezo a decir, si hay teoría de la mente baja, mi objetivo entonces terapéutico es favorecer el desarrollo de esa teoría de la mente, aumentar, bien, entonces aumentar las experiencias de socialización de los niños con autismo, bien, ¿se entiende? ¿O están así súper perdidos, mejor dicho, más perdidos que embolatados? ¿Se entiende? Sí se entiende. Sí, ¿Se se entiende? entiende. Vale, vale. Entonces, fíjense que hemos ido introduciendo poco a poco la complejidad del asunto. Primero, calmarlos en el sentido de cuando estén con personas, pueden utilizar sus 5 pasos. Esos 5 pasos funcionan muy bien para definir el problema con la gente, definir las soluciones con la gente y con toda esa información, entonces monitorear la implementación de esa solución y trabajar. Bien, pero si ya queremos montar un programa que se mantenga en el tiempo, podemos utilizar esa herramienta, pero al mismo tiempo implica que entonces nos sentemos nosotros con la literatura que tenemos sobre ese problema, sobre lo que la gente nos dijo sobre ese problema, sobre las soluciones que nos dijeron sobre ese problema, a montar un modelo del problema. Como que yo tenga un esquema mental de ese problema. Problema, causa 1, causa 2, causa 3, ¿listo? Y algunos también, pero eso no se los voy a pedir, pero algunos, si quieren, pueden ir un nivel más allá, y es el problema del problema. Es decir, el problema es lo que vemos, pero sabemos que realmente el problema no es ese. El problema es el efecto de unas causas. Por lo tanto, la lógica sería que si resolvemos las causas, el problema se elimina. ¿Bien? Entonces vamos a atacar las causas realmente, pero vamos a formular una intervención para todo el problema. Pero el punto es que hay personas, y ya eso ya es decisión de ustedes si lo quieren llevar hasta allá, que llegan y dicen, listo, causa 1, causa 2, causa 3. Ahora, ¿por qué se presenta esta causa 1? O sea, ¿cuál es la causa de que se cause? Entonces, por ejemplo, bajo nivel de conocimiento de las personas con discapacidad. ¿Por qué? ¿Cuál puede ser la causa de que tengan bajo conocimiento? Que no les interesa. Que el tema de diversidad funcional es muy aburridor. O sea, el asunto afectivo emotivo por ahí, pues. O causa que no hay suficientes recursos en diversidad funcional, que no hay suficientes capacitaciones, que no hay actividades, ¿vale? Entonces uno dice, ok, entonces vamos a atender la causa de la causa. ¿Listo? Entonces ya ustedes mirarán, ya como profesionales, porque en este momento, por el tiempo, quisiera dejarlo es sobre las primeras causas, ¿vale? Porque si no, no vamos a terminar nunca el curso. Entonces, sobre las primeras causas, ¿listo? Entonces, la idea es que ustedes tengan este razonamiento así súper claro, que digan, este es mi problema, esta es la causa. Ahora, voy a formular un objetivo de intervención para el gran problema, es decir, ese problema lo voy a convertir en solución, lo voy a formular como solución. Si tenían baja autoestima como problema, entonces, intervención, aumentar la autoestima. Digamos que no hay mucha que pensar allí. Ahora, causa de por qué hay baja autoestima. Causa 1, causa 2, causa 3. Y lo mismo, solución para la causa 1, solución para la causa 2, como objetivo de intervención. Entonces, como objetivo de intervención, no deberíamos de tener cosas como
analizar, identificar, describir, señalar, establecer, ¿vale? Porque todos esos son verbos de conocimiento, ¿vale? Es como de, no sé cómo es y quiero saber, ¿vale? Entonces no utilizamos ni escribir, ni establecer, ni señalar, ni identificar, ni relacionar, ni analizar, ¿vale? Nada de los verbos de investigación, nada. ¿Listo? Solo verbos de intervención. Entonces, para ayudarnos un poco en ese proceso, ¿listo? Para ayudarnos un poco en ese proceso, uno podría descargar la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom está disponible, ustedes pueden entrar y entonces dicen verbos de intervención. Entonces ahí van a encontrar fortalecer, mejorar, desarrollar, facilitar, aumentar y disminuir. ¿Listo? Porque nos vamos a comprometer con intervenir en que mejore los síntomas, que disminuya los síntomas, que fortalezca las habilidades, que aumente las habilidades, ¿vale? O sea, nos concentramos en un aspecto del problema y lo tendemos, porque creemos que si lo resolvemos, entonces el problema se va a resolver, porque la causa que originaba ese problema se va a mejorar. Supongamos que tengo una causa de un frenillo sublingual, así como para que lo pensemos muy de causa-consecuencia. Frenillo sublingual significa que tengo tejido sublingual que ata mi lengua y no me permite entonces la, la pronunciación del fonema R particularmente, es decir, no puedo manipular mi lengua con total libertad. Entonces, pues yo podría cortar ese frenillo sublingual o hacer terapia fonoarticulatoria y mejorar, digamos, un poco la pronunciación. Bien, pero entonces, si hay problemas con el fonema, o sea, el problema cuál es, que no produce el fonema R, supongamos. Entonces, mi objetivo de intervención estaría en mejorar o facilitar las condiciones para, pero si yo ya de entrada sé que la causa es el frenillo sublingual, entonces tendríamos que o hacer, eliminar el frenillo sublingual, disminuir el impacto del frenillo sublingual sobre, ¿vale? Y ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Ah, no, pues con una cirugía, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? A través de terapia fonoarticulatoria. ¿Listo? Entonces, fíjense que estamos discriminando entre el objetivo de lo que hacemos, ¿listo? Y luego el cómo lo hacemos. Ah, yo quiero disminuir el impacto del frenillo sublingual sobre, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué actividades tengo? Ah, cirugía, actividad 1. 2, terapia fonoarticulatoria. 3, ¿listo? Cosa que con esa diversidad podamos pensar en que si no funcionó con la actividad 1, funcione con la 2, pero estemos atendiendo la causa. ¿Vale? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Listo. profe, he entendido, claro. Verde, verde. Ah, bueno, listo, listo. Mm, listo, muchachos. Entonces, ahorita, pues Camila, ya con eso, entonces la idea es que nosotros vamos a tener dentro de la propuesta psicoeducativa casi que mostrar, mostrar cómo, de dónde proviene, ¿cierto? Esta propuesta psicoeducativa. ¿Por qué se plantean esos objetivos terapéuticos? ¿Por qué se plantean esas actividades y no otras? ¿Vale? Entonces es muy interesante que nosotros vayamos pensando que todas las decisiones que tomamos las tomamos porque hemos leído, primera fuente, la lectura, lectura de artículos científicos. Segunda fuente de la cual nos vamos a apoyar sería entonces lo que las personas nos dicen, ¿vale? Lo que encontramos inclusive, lo interesante de esto es que las fuentes de información, lo importante es que tengamos consistencia en esas fuentes de información. ¿A qué nos referimos? Que yo puedo utilizar Twitter, ¿vale? Como fuente de información sobre un fenómeno que está pasando y veo las opiniones sobre ese fenómeno en Twitter, ¿listo? Pero es importante entonces empezar a identificar que frente a un fenómeno tenemos posiciones opuestas. Ejemplo, la vacunación. Hay unos que dicen que es súper chévere Colombia con la vacunación y otros que dicen que no, ¿vale? Pero entonces, para nosotros definir un tanto nuestra posición, nosotros vamos a apoyarnos en términos de la consistencia. Es decir, que consistentemente encontramos
o a favor o en contra. Es decir, que en un problema, cualquiera que nosotros definamos, vamos a ver que hay consistencia respecto a el problema, que realmente empezamos a notar lo que parece recurrentemente nombrado por las personas, en la literatura, ¿bien? Y además, las soluciones. También podemos encontrar soluciones que quizás ni siquiera se nos hayan ocurrido a nosotros pensarlas, y a una persona con la que nos entrevistamos, que participa del grupo en el que estamos, nos la comparten, ¿vale? Entonces estamos abiertos, me gustaría que lo pensáramos como si fuéramos esponjas, un poco inocentes niños que vamos por el mundo conociendo el mundo, es decir, vamos a llegar a un lugar, un entorno eh, del contexto educativo normalmente, por lo menos en este curso, pero no significa que ustedes no puedan hacer psicoeducación en ambientes hospitalarios o clínicos, ¿bien? Entonces el asunto es, llego a un lugar, eh, por ejemplo, les comparto una pequeña historia como para que se hagan una idea. Eh, la teoría fundamentada, ¿sí? La teoría fundamentada es un diseño de investigación cualitativa. La teoría fundamentada surge porque los autores, era un sociólogo que llega a una facultad de medicina, y en esa facultad de medicina, él dice, ¿qué le interesa a los médicos? O sea, yo soy sociólogo en una facultad de salud, ¿qué le interesa a los médicos? Y entonces empieza a pensar sobre la muerte, que la muerte puede ser un tema puente entre yo sociólogo y tú médico. Y entonces, a partir de ese tema, se empiezan entonces a pensar en términos de por qué los médicos reaccionan de manera diferente a la muerte, los cuidadores al tema de la muerte. Y entonces, lo que quiero decirles a ustedes es que cuando estamos construyendo una propuesta, muchas veces podemos estar en entornos donde decimos, ¿y yo cómo me integro en este entorno? El ejemplo que les pongo es, ¿qué tema les puede unir en ese entorno? ¿Qué puede ser un puente en ese entorno? Que compartamos y que confluamos, que nos preocupe, ¿vale? Reaccionar ante la muerte, todos digamos que nos toca. Entonces, mmm, visto de esa manera, lo que quiero como señalarles a ustedes es, yo les voy a enviar la estructura ya para ir elaborando el proyecto y que no nos coja pues como la tarde, como se dice, ¿vale? Pero cuando señalamos, ¿vale? Cuando señalamos la definición del problema, en últimas lo que estaríamos diciendo es qué entendemos nosotros por el problema y qué entendemos nosotros por sus posibles causas, ¿ok? Y en ese sentido, no es necesario que hagamos un modelo del problema, pero me parece importante que ustedes lo tengan presente. O sea, cuando piensen en su problema, ustedes piensen como si fuera una especie de mapa conceptual. ¿Listo? Y para plantearlo, vamos a utilizar o vamos a referirnos a la literatura. Entonces, hay personas que están en práctica y personas que no. Las personas que están en práctica, la idea es que, pues, tomen de sus lugares de práctica para esta propuesta. Es decir, que las entrevistas que hacen para el diagnóstico de necesidades, las observaciones, todo eso, pues lo puedan traer para su definición del problema en este curso, y ya si lo siguen en su proyecto de práctica, pues bien, listo. Pero es como para que practiquen la dinámica de definir el problema, lluvia de soluciones, ventajas, desventajas, ¿vale? Entonces, vamos a ir mostrando esa bitácora del desarrollo. Eso sería como lo ideal, que podamos mostrar esa bitácora. Bitácora significa historia. Entonces, decimos, listo, para definir el problema, ¿qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué encontramos? ¿Vale? No necesariamente tiene que ser algo extenso, pero por lo menos que cuando uno lo revise o uno entienda un poco cuál fue la dinámica que llevó a definir ese problema, a plantear, digamos, esas posibles soluciones. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar, o sea, voy a cerrar la idea un poco de lo que vamos a entregar en el formato de entrega, y vamos a revisar otro proyecto de una persona que quiera continuar. No sé si Camila tienes alguna inquietud de lo que hablamos hoy contigo. No, profe, todo claro, muchas gracias. Listo, Camila.
Entonces, vamos a, a terminar, digamos, de plantear para que la otra persona vaya preparando allí como lo que va a presentar. Entonces, número 1. Ustedes van a encontrar los 5 pasos en Word, ¿listo? Cosa que ustedes puedan ir desarrollando en ese Word cada uno de los pasos. Entonces, si quieren ir empezando, van a encontrar el mismo formato. Paso número 1, definición del problema. ¿Cómo definieron ese problema? ¿Cómo, qué pasó? ¿No? ¿Cuántas personas participaron? Etcétera, etcétera, etcétera. Aquellas personas que no tienen un lugar de práctica, me gustaría, no necesariamente tienen que ser así, pero me gustaría que pensaran en su comunidad, en su barrio, en algo que ustedes digan, bueno, me gustaría practicar con mi entorno, ¿no? El entorno en el que me encuentro, en el que me desenvuelvo. Bien, para hacer el ejercicio de propuesta psicoeducativa, monitorear un poco si funciona o no funciona, cómo nos ha ido en el proceso de implementación de la propuesta. Entonces, para que no terminemos solamente teóricamente, sino que podamos decir, bueno, pues tengo esta actividad, voy a pilotearla, voy a monitorearla, voy a ver cómo me fue, qué aprendizajes obtengo, ¿vale? Cuando llegue yo a práctica, pues voy a estar mucho más suelto, mucho más relajado con la dinámica. Y para los que están en práctica, pues van a tener, pues prácticamente avanzado su proyecto de práctica en gran medida. Vale. Entonces, los 5 puntos, ¿listo? Es lo que vamos a ir teniendo presente, lo que ya hemos hablado. Entonces, cuando hacemos la lluvia de soluciones, que creo que es ahí donde tenemos un poco de disonancia, es que en la lluvia de soluciones ustedes están planteando casi que un poco objetivos de intervención, ¿sí? La lluvia de soluciones implica acciones puntuales. Es decir, tengo claro cuál es mi objetivo, capacitar, ¿sí? Capacitar a personas. Pero la lluvia de soluciones hace referencia a que ustedes planteen allí una, una lógica de indicar, antes de pensar en objetivos terapéuticos, ¿sí? Actividades puntuales. Entonces, para solucionar, voy a poner un cartel. Para solucionar, voy a lluvia de soluciones. ¿Listo? Son acciones puntuales, actividades puntuales, y fruto de esas actividades puntuales sería entonces que nosotros pensemos en términos de cuáles de esas actividades, ¿sí? Pasarían a formar parte de un objetivo de intervención, un objetivo terapéutico, ¿vale? Entonces, cuando definimos el problema, ustedes van a tener, vamos a tenerlo, que lo definimos con personas, recogemos todos esos elementos de la definición del problema, elegimos un problema con las personas, ¿cierto? Ahí yo todavía no he formulado mi objetivo de intervención todavía, ¿cierto? De mi propuesta psicoeducativa. Yo simplemente estoy con la persona diciendo, ok, para esta persona, para este grupo que pertenece a esta comunidad, este es el problema en particular. Y a partir de ahí, la siguiente etapa del proceso sería que nosotros, con las personas, hiciéramos una lluvia de soluciones. Las personas pueden decir, hagamos esto otro, ¿vale? Si las personas, por ejemplo, nos dicen, solución, capacitar al personal de salud, ¿cómo lo haríamos? Ah, bueno, de tal forma, de tal otra, de tal forma. ¿Listo? Todos esos elementos de acciones puntuales son las que van a ir en las soluciones. Ventajas y desventajas de soluciones. Esas ventajas y desventajas creo que es un punto que a veces pasó ayer, por ejemplo, que ponían era la definición, como que, no sé, voy a hacer títeres. Entonces los títeres son una herramienta didáctica para
No, el asunto del análisis de ventajas y desventajas es qué ventajas tiene que trabajes con títeres, qué tan viable es en el lugar, en el contexto, etcétera. Desventajas de trabajar con títeres. ¿Sí? ¿Vale? Ahora, los títeres tienen un objetivo de intervención, hacen parte de un objetivo de intervención. El asunto es que nosotros al depurar las soluciones, nos quedamos con las mejores soluciones para el objetivo de intervención que ya hemos definido. ¿Listo? Entonces, esa definición de soluciones con ventajas y desventajas nos lleva a elegir una solución y esa solución es la que vamos a darle como mucha fuerza a esa que elegimos. Entonces, si nosotros pensamos que la solución, supongamos que sean los títeres, ¿bien? Entonces, vamos a pensar sobre desarrollar muy bien cuál sería el objetivo de trabajar con títeres, cuáles serían los materiales que utilizaríamos en ese trabajo con títeres, cómo se llamaría la actividad, qué indicadores vamos a utilizar para saber si cumplimos o no cumplimos. Los indicadores siempre van a estar en relación con el objetivo de intervención. Entonces, ¿cómo yo sé que aumentó? ¿Cómo yo sé que favorecí? ¿Cómo yo sé que mejoré? ¿Vale? Y eso entonces va a estar muy de la mano con el nivel de conocimiento que tengo yo sobre el tema. Por lo tanto, esos 5 puntos que acabamos de nombrar, vamos a complementarlos con una justificación teórica, o sea, un apartado que va a tener ese nombre de justificación teórica para que nosotros podamos eh, decir a ciencia cierta o por lo menos con un bajo nivel de error que lo que estamos planteando como indicador normalmente ha sido utilizado o pertenece a esa categoría. Porque realmente los títeres son el pretexto, pero ¿qué quiero yo trabajar a través de los títeres? Ah, quiero mejorar las habilidades comunicativas de las personas con autismo. Ese es mi objetivo terapéutico, que lo voy a hacer a través de títeres y por eso planteo una secuencia, digo, bueno, vamos a trabajar primero con este títere o vamos a elaborar el títere o cómo lo voy a ir haciendo, ¿vale? Para lograr el objetivo. El indicador, entonces, puede estar en términos de mira más a la persona uno cuando se intercambian comunicaciones, es decir, se respetan los tiempos de la comunicación como pregunta, como indicador. Entonces, antes no y ahora sí, el niño llega en una situación y ahorita está en otra. Y fíjense que ahí estoy haciendo uso desde la investigación. Uno podría decir, voy a caracterizar a los niños antes de la intervención y luego intervengo y vuelvo y mido. Entonces tengo una medición pre y una medición post. Y puedo decir entonces, con mi investigación, entonces si tengo mi trabajo de grado, pues si funciona o no funciona mi intervención. ¿Y qué es mi intervención? Mi propuesta de práctica. ¿Vale? Esas pueden ser alternativas, pues, para ustedes, ¿no? Es en últimas eso. Entonces, esos 5 puntos son los que nosotros vamos como reiterativamente a pensar. Fíjense que yo en última les estoy diciendo, quédense con una actividad y desarrollenla muy bien, muy bien. No estamos hablando de 20 actividades, 30 actividades. Estamos hablando de que vamos a hacer un ejercicio juicioso, cuidadoso, de elección de por qué una actividad sobre otra en ese análisis de ventajas, desventajas y eligiendo la actividad que se ajusta mejor a las necesidades de ese contexto que han sido planteadas por las personas con las que estamos trabajando. Bien. En ese orden de ideas, nosotros estaríamos pensando trabajar realmente con la realidad, o sea, con personas. Porque es que nosotros podríamos perfectamente hacer esto sin personas. Es decir, ¿cómo lo haríamos? Pues leeríamos sobre, digamos, me interesa trabajar con jóvenes. Leería sobre los jóvenes, luego pensaría cuáles son las problemáticas que más afectan a los jóvenes, elegiría una de esas problemáticas, pensaría, según la literatura, cuáles son las mejores. Le preguntaría de pronto a algunos jóvenes, pues como, pero podría hacerlo sin preguntarle a los jóvenes y leer indicadores sobre jóvenes, etcétera, para mirar
experiencias exitosas con jóvenes de intervención y modularlas, ajustarlas para yo poder proponer una actividad, una propuesta. Eso lo podríamos hacer, pero fíjense que no estamos invitando a que lo hagamos de esa manera. Estamos proponiendo que con personas definamos un problema, con esas mismas personas elijamos una solución, con esas mismas personas analicemos las ventajas y desventajas y con esas mismas personas definamos la solución y, y pidamos que esa solución se lleve a la práctica y verifiquemos si se cumple o no se cumple esa solución. En últimas, ese es el ciclo del proceso psicoeducativo. Entonces, eso tiene más sentido cuando uno está en noveno. No tendría tanto sentido si esto lo habláramos en octavo o en séptimo semestre o en primer semestre, ¿cierto? Tiene más sentido porque ustedes tienen herramientas con las cuales asumir, digamos, la dinámica del otro. Entonces, ¿qué otra persona quiere presentar? O no sé si tienen dudas con lo que acabo de decir y quedaron preocupados, angustiados. Es decir, si ustedes tuvieran que entregar, sentarse a escribir, más o menos ya tienen claro qué van a hacer. Algunos de ustedes dirán, profe, o sea que tengo que tener una población con la cual trabajar. La idea es que sí, la idea es que sí, la idea es que por lo menos selecciones a una población con la cual trabajar, así sea, así sea, que tú digas, pues profe, yo quiero trabajar con la población de mi barrio, que yo veo que ellos consumen sustancias psicoactivas, pero a mí me da mucho susto ir a trabajar con personas que no conozco y que consumen sustancias psicoactivas. Vale, está bien. Puedes elegir a esa población y puedes pensar una posible solución para esas personas, ¿vale? Es decir, que queremos que termines trabajando con personas, pero eso no significa que si pues no puedes por X o Y motivo, no puedas entonces construirlo al menos de forma teórica, pero pensando en una realidad concreta. O sea, estoy pensando en los jóvenes de mi barrio que los veo ahí sentados consumiendo y para ellos voy a montar mi propuesta. Entonces voy a definir el problema. ¿Cuál es el problema del consumo de sustancias psicoactivas? La adicción a las sustancias, el abuso de sustancias, la depresión en ellos, el robo. ¿Qué voy a definir yo como problema en ese tema en particular? Voy a entonces, a partir de ahí, a leer sobre consumo, voy a mirar qué soluciones se instauran para estas personas, voy a elegir algunas, voy a analizar soluciones, o sea, ventajas y desventajas de esas soluciones. Voy a decir, bueno, esta solución funcionaría muy bien si ellos no estuvieran en el barrio, sino que estuvieran en una institución de salud. Por lo tanto, pues no me funciona esta solución. ¿Qué solución podría yo ajustar para trabajar con ellos en el parque, ahí en el contexto? Bien, ¿listo? Eh, Elijo esa solución y la desarrollo, la trabajo. La trabajo hasta el final. eh, y esa es, digamos que la solución, ¿vale? Ese es como el ejercicio del trabajo en sí. Entonces, algunos de ustedes, cuando estén entregando sus propuestas, me van a decir, profe, eh, pude hacer esta actividad y monitorearla. O sea, la apliqué, la corrí, me di cuenta, me funcionó, profe. Yo le había escrito que iba a hacer esto, pero terminé haciendo esto otro porque fui y no hay energía. Fui y resulta que no me entendieron la actividad y terminé haciendo otra actividad. Bueno, etcétera, ¿vale? Pero lo que en últimas vamos a ir aprendiendo es sobre las temáticas que tenemos en el curso, proponer soluciones, porque muy seguramente esas problemáticas no las vamos a encontrar. Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a quedar como un banco de problemas y un banco de propuestas psicoeducativas. Entonces, ustedes, por ejemplo, en el otro semestre o cuando estén trabajando, dicen, ay, yo me acuerdo de mi compañero que estaba trabajando sobre las emociones y el reconocimiento de emociones en preescolares, por decir algo. Ah, vení, voy a descargar el proyecto de él y lo reviso. Obviamente le doy crédito al compañero y todo, pues lo utilizo, ¿vale? Lo utilizo. Mira, este proyecto me parece genial, lo pienso implementar porque estoy trabajando en el jardín, en el Baby Bennett, no sé,
Estoy trabajando allá. ¿Sí? Bueno, eso es en últimas. ¿Listo? ¿Vale? ¿Y ahora más claro? ¿O no? Vale, profe. Listo. Ese es el parcial 1, el parcial 2 y el parcial 3. ¿Listo? O sea, todo el curso vamos a estar sobre esa propuesta. Por lo tanto, ¿qué deberíamos estar entregando para parcial 1? Deberíamos estar en definición de problema, ¿vale? Por lo menos definición de problema. Ir hasta ahí. Profe, yo tengo una pregunta. Dale, Sofía, cuéntame. Bueno, lo que pasa es que en mis prácticas, mi asesora es Luz Sora y ella ya nos dijo que nos va a tocar en un colegio, que principalmente vamos a trabajar con un salón que tiene alrededor de 24 o 25 estudiantes que tienen autismo y TDAH, dijo ella. Mi pregunta es, ¿el problema no viene siendo el trastorno del espectro autista, sino que yo tengo que como identificar algo en especial? Ajá, o sea, el tema es el autismo. ¿Qué del autismo quieres trabajar con esos niños? Ah, ok, quiero mejorar sus habilidades verbales. Ah, no, quiero mejorar su socialización con pares. Quiero mejorar, ¿qué es lo que quieres trabajar con ellos en particular? Ah, quiero trabajar, ¿vale? O sea, ¿qué es lo importante con esta aproximación? Que tú ya dices, bueno, el autismo, pues, muy grande. Ahorita vamos a estar Es como... muy grande y tiene 3 niveles, porque pues Ajá. yo estuve averiguando, entonces también mi pregunta era, ¿tengo que trabajar, centrarme en un nivel o en todos? Es que he estado confundida como con eso. Claro, claro, sí, tú, así como eliges si trabajas con niños entre unas edades específicas y defines claramente con qué población vas a trabajar, de la misma manera con patologías. Tú puedes decir, voy a trabajar con estos niños en este nivel, digamos, de desarrollo exclusivamente. Por lo tanto, pues la sugerencia sería que primero empieces a observar a esos niños, a mirar realmente qué es lo que te interesaría trabajar con ellos, cuál puede ser el posible mecanismo, duda, inquietud que pueden ellos estar presentando, eh, que puede ser referido por otros, es decir, el profesor te dice, mira, yo necesito que trabajes esto, el papá te puede decir, necesito que trabajes esto otro, y así sucesivamente. O que tú lo ves, ¿no? Y tú a partir de ahí entonces dices, bueno, el profesor me puede decir que trabaje esto, o el papá me puede decir que trabaje esto, pero yo evidencio una necesidad importante eh, allí. Entonces, visto así, tú puedes elegir cuál sería entonces como tu problema pues particular, ¿no? No sé si tengas otra pregunta. No, profe, ya me quedó claro, gracias. Listo. ¿Qué otras preguntas hay? ¿No más preguntas? Listo. Entonces, ¿qué otra persona quiere compartir su propuesta psicoeducativa? Ok, porque lo otro que podría proponerles es si en este tiempo yo ya les envío, digamos, el formato de la propuesta para que empiecen a consignar en ella, digamos, los avances que tienen a partir de lo que les he dicho, porque seguramente por lo que les he dicho, de pronto dicen, no, pues, ¿para qué lo presento si me va a decir lo mismo que le dijo la otra compañera, ¿no? Entonces, podríamos dejar la clase hasta el momento, hasta aquí, y les envío entonces el formato de presentación del proyecto, si están de acuerdo. Por mí sí, profe. Sí, Listo. profe, yo también.
Vale, De pronto así ya surgen más dudas y las podemos resolver en la próxima clase. perfecto, listo. Profe, ¿Sí? yo creo, pues no sé, ¿no? Yo creo que también sería como relevante, pues es que de todo lo que usted nos ha dicho, eh, a mí un profesor me puso a leer sobre el marco lógico, ¿ya? Sí, Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con el marco lógico, ¿verdad? En lo de las desventajas, las ventajas, la definición del problema y todo eso. Entonces de pronto las personas que como que les queda un poco más difícil entender lo que se está diciendo y cosas así, pueden leer acerca del marco lógico y ahí lo explican como muy bien. O sea, yo busqué muchísima información y creo que le he entendido porque también me ayudé pues con esa investigación que hice. vale. Sí, ahí, por ejemplo, realmente la aproximación está puesta sobre la formulación de proyectos, o sea, se trabaja sobre la formulación del proyecto, donde la más conocida es la del marco lógico. Nosotros utilizamos es una aproximación de árbol de problemas y árbol de soluciones, es decir, es una metodología que pues tiene un acrónimo y que es un poquito más extensa, pero puede ser útil lo que la compañera estaba mencionando. Entonces, definir, por ejemplo, eh, digamos, el Departamento Nacional de Planeación, pues trabaja, digamos, con la metodología MGA, que es la que estamos, digamos, implementando, eh, para que siempre que nosotros pensemos sobre proyectos en general, pensemos siempre como en esa lógica, porque el marco lógico es precisamente eso, que yo pueda identificar la, las razones por las cuales se tomaron ciertas decisiones, cuál es la lógica subyacente, ¿sí? Entonces, ¿por qué no les sugiero que lean marco lógico? Que de pronto se confunden un poco más, ¿no? Eh, entonces, lo que les sugiero es que trabajemos porque nosotros no vamos a hacer propiamente una evaluación, digamos, del proyecto a la luz de un marco lógico o a la luz de la metodología MGA. Es decir, que el hecho de que tú elijas una causa, yo no te voy a decir por qué esa causa, ¿vale? Mientras que en una metodología marco lógico o una metodología MGA, la causa sí tiene, digamos, sabes que es esa causa, la causa que origina el problema, ¿vale? Porque tiene una manera de obtenerse, un proceso, digamos, de llegar a ella. Eh, entonces, no vamos a plantearlo como formulación de proyecto propiamente dicho. Me gustaría es que tomáramos algunas ideas de allí, pero en esencia es que tengamos en mente que definimos un problema y que ese problema entonces, a ese problema dentro de la temática que estamos, ¿qué es lo que quieres trabajar en ese tema? Esto en particular. Y eso que quieres trabajar puede tener diferentes causas. Enuméralas. Si quieres, puedes hacer una lluvia de ideas de esas posibles causas y luego las depuras, las miras. Puedes tener causas que son semejantes, entonces dos causas terminan siendo una sola causa. Eso lo puedes hacer y lo puedes hacer despreocupadamente, porque si le metemos marco lógico o le metemos MGA, ya se vuelve mucho más riguroso, ¿sí? Mucho más desgastante. Vamos a hacerlo un poco más cómodo y tranquilo, ¿listo? Entonces, yo les envío las indicaciones en el documento para que por el grupo ustedes me hagan las preguntas que necesiten aclarar respecto al documento, el formato, y me las hacen y las contestamos por ahí mismo, ¿ok? Bueno, profe. Vale, Ok, profe. que estés muy bien. Hasta luego.